tiempos de tragedia, y Totalmente. en tiempos de no tragedia se disfruta, pero disfruta. por el arte, por la música, por el cine, por el teatro, creo que se sublima o se dice lo que tal vez políticamente todavía no tiene nombre. Me encanta la doctora, por eso ¿Cómo yo está? no Me quiero inspiré, perder me más inspiré. tiempo y no quiero que deje de estar inspirada, que siempre está, por eso ya mismo, así como está Nati Salvo, nos va a ser su momento. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, después de la marcha que tuvo lugar el sábado, antifascista, antirracista y absolutamente popular, habló y tradujo eso como siempre, ¿no?, de manera magnánima, en el derecho a la prosperidad y a la felicidad. Dos demandas que las entroncó con la marcha universitaria y con la marcha que tuvo lugar el día sábado. Y a mí me parece central. Primero, vamos a hablar un poquito de lo jurídico. Los derechos son siempre conquistas sociales. Siempre están en clave histórica, no se pueden divorciar del contexto económico, social y político. De hecho, el Estado liberal de derecho, el Estado moderno, surge con la conformación identitaria de varias de las naciones, incluso la República Argentina en 1853. Y el Estado social de derecho, con los derechos sociales o con los derechos de seguridad a la generación, a la ancianidad, al trabajo, al bienestar, al desarrollo, al progreso, vino de la mano después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, del Estado social, ¿no? Luego también de la crisis del año 29 en la bolsa de Wall Street. Bueno, todos los países empezaron a tener sus constituciones sociales. En nuestro país tuvo lugar la Constitución de 1949, que fue derogada en el golpe de Estado de la Revolución, lo que se llamó la Revolución Libertadora, ¿no? Nada más lejos, y que hablaba justamente del derecho a la prosperidad, a la felicidad. En su artículo 37, inciso 1, decía que el trabajo era el fundamento de todas las cosas, de la riqueza nacional, pero también del progreso y de la prosperidad colectiva. Nuestro preámbulo habla del bienestar general, pero no, esto tiene que ver con un proyecto político, que creo que es el mensaje que tiene que quedar. Si no hay decisión política, no hay derechos. Las universidades vinieron de la mano del conurbano de Cristina Fernández de Kirchner, la de identidad de género, de matrimonio igualitario también. Tiene que haber una decisión política. Y voy a decir una frase en la que me enseñó mucho Horacio Berbisky. Cuando yo le decía los derechos son un punto de llegada, y también me dijo son un punto de disputa, aun cuando ya existe. Claro, hay que y tener cómo, cuidado. Vaya si no lo vemos, pero después, hablando de la prosperidad, ya la misma ONU en el año 1992 dijo, a ver, la prosperidad o la prosperabilidad no es sostenibilidad solamente. Bueno, más o menos nos sostenemos, es próspero. Y habló de la prosperabilidad climática, de la prosperabilidad económica, social y política. Es un enfoque integral. Y en el año 2012 la ONU declaró el 20 de marzo, el Día de la Felicidad. ¿No? La prosperidad va muy atada a la felicidad. Qué lindo. En nuestra eso. Constitución Nacional tenemos Qué el principio de lindo. progresividad, Flor. Vos sabés que nada, me viene una estupidez, pero siempre pienso que por algo siempre se escribía próspero año nuevo. Claro y que próspero, la prosperidad como símbolo de algo que de verdad es asociado a la felicidad, a la multiplicación. Y no solo el económico, esto que mencionábamos en el pase, y que Gustavo Cirelli recordaba lo que dice a mano de la dictadura del capital, es salir de una visión totalmente economicista, porque la prosperidad y la felicidad está atada a los derechos humanos, y los derechos tienen como centro y como eje a las personas, no al capital. Entonces, la infravaloración, o la visión de una cosmovisión totalmente economicista desplaza la prosperidad y la felicidad, y sobre todo en términos colectivos. Pero esto no es nuevo. Claro, está buenísimo, me encanta. Ay, me encanta por la eso mirada de la escuchar doctora siempre. esto de la felicidad, y porque tenemos que ver que los derechos son una decisión política, son una conquista absolutamente social y colectiva, y no pueden ser vividos de manera individual. Pero para eso lo va a decir alguien mucho mejor que yo, hablando de la felicidad y de lo colectivo. Escuchamos el audio 14 de Perón. Ya no se puede pensar con la pequeñez de los tiempos, cuando todos querían disfrutar y ninguno quería comprometer su destino ni su felicidad futura para asociarla a los demás. Hoy eso es indispensable, porque en un mundo que no se realice, no habrá país que pueda hacerlo. Y dentro de esos países que no se realicen, no habrá individuo que pueda lograrlo. Trabajar hoy por la felicidad
del hermano vecino es trabajar también por la felicidad de todos los demás. Acá no hay felicidad individual, no existe un sujeto que vive en una isla, siempre se realiza en comunidad. Pero esto de, buscamos el anclaje jurídico, en los tratados internacionales sobre derechos humanos, siempre está el derecho al bienestar, al progreso, al desarrollo, a lo próspero, a la felicidad colectiva, lo que construye comunidad. Pero yo quería quedarme, y por último, y como para cerrar, más allá de que tenemos artículos en la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 19, 23, que habla del progreso, le dice al Congreso, a ver, legislen con esta perspectiva. En nuestro preámbulo de la Constitución Nacional, bueno, la Constitución del 49, que a partir del artículo 37 se los recomiendo, léanlos, habla del derecho al trabajo, a trabajar, el derecho al bienestar económico, al mejoramiento económico, al propio y al de la familia, todo lo que hoy en día parece una utopía o nos lo quieren hacer o mostrar como nostálgico. El derecho es política. Cristina marcó esto de no son marchas ideológicas, efectivamente, pero sí es político. Y hoy en día están intentando destrozar la política como construcción colectiva por excelencia. Por eso me parece importantísimo destacar que los derechos se consiguen por luchas sociales, no caen de un manzano. Todos los derechos incluso tienen como antecedente muchas veces el derramamiento de sangre de los sectores populares, ¿no? ¿Qué es sino la reducción de la jornada, una jornada de 8 horas, sino la consecuencia desde los mártires de Chicago acá en Argentina, de la Semana Trágica, de la Patagonia Rebelde y otras tantas cosas de un mundo que decía al capital, un momento, este límite, somos personas y no somos mercancías. Y quisiera cerrar la columna con una frase de Eve, ¿no? Que justamente habla de las madres como organización política, porque los derechos son política. Entonces vamos a escuchar el audio número 13. Nosotros no somos un organismo de derechos humanos, pero nosotros somos una organización política que defiende la vida. Justamente por eso que se critica. Los madres no cobramos reparación económica, no cobramos ningún tipo de pensión. La gente que está con nosotros y nuestros hijos, nadie cobra nada. Porque el precio de la vida es la vida del otro. Eso lo hemos explicado muchas veces. Pero ahora, con el tema de la pandemia, se puso más en boga, vamos a decir, el tema del valor de la vida. Antes había que salir a la calle para defender la vida, como hicimos las madres. Salimos a la calle, pusimos nuestro cuerpo para defender la vida de nuestros hijos. Y después pusimos muchas veces el cuerpo para defender la vida de otros pibes, yendo a las comisarías, quedándonos a dormir con ellos. Siempre pusimos la vida a las madres. Por eso decidimos ser una organización política que defiende la vida. Defender la vida, ¿no? Y defender la vida es defender, Flor, lo próspero, el progreso, la felicidad y todo en términos colectivos. Porque, y voy a cerrar con estas dos frases, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza y no se puede ser feliz en soledad. La doctora Natalia Salvo, ¿qué voy a agregar? Que estoy emocionada, es todo. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM500.